Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este espacio del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien en esta ocasión se complace de darle una muy afectuosa bienvenida al doctor William Robinson de la Universidad de California en Santa Bárbara, quien nos viene a dar una conferencia titulada Diagnóstico de la globalización en el marco de la presidencia de Donald Trump. Él es un experto precisamente en los temas vinculados con la globalización, así que nos da una muy buena oportunidad de plantear una serie de preguntas y conversar con él al final de su exposición. Antes de pasar a la lectura de su currículum, quisiera señalarles que estoy muy agradecida a la doctora Rocío Vargas. Ella es la que ha hecho posible que esta tarde esté aquí el doctor Robinson. Hizo no nada más, nos puso en comunicación, se encargó de todo el tema del cuidado de la visita del doctor y sobre todo va a fungir como comentarista, así que estoy muy agradecida a Rocío por una nueva contribución de ella, quien ha sido muy activa a todo lo largo de lo que ha sido mi gestión. Rocío, muchas gracias. Doctor Robinson, bienvenido a la universidad, bienvenido a México. Es además un inmenso placer que usted hable el español, así que nuestra lengua materna, pues seremos todos, nos sentiremos entrada en una especie de zona de confort, para que usted se sienta más querido. Muchas gracias. El doctor Robinson cuenta con estudios de periodismo y estudios internacionales que incluyeron estancias en Kenia, Nigeria y Costa Rica. Obtuvo la maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Nueva York y el doctorado en sociología en la Universidad de Nuevo México. Desde 2001 es profesor de tiempo completo en el Departamento de Sociología de la Universidad de California en Santa Bárbara, donde está afiliado el Programa de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos y al programa, afiliado también al Programa de Estudios Globales e Internacionales. Sus principales temas de investigación se centran en la sociología macro y comparada, la globalización y el transnacionalismo, la economía y sociología política, el desarrollo y el cambio social, la inmigración y los estudios latinoamericanos. Todos y cada uno de las áreas de expertise del Dr. Robinson sin duda están anclados en la realidad social del país. Tiene múltiples publicaciones a través de libros, capítulos en libros y revistas arbitradas, además de artículos periodísticos. Ha dictado conferencias en distintos países a lo largo de su trayectoria académica. Doctor Robinson, la mesa es de usted. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todos. Un agradecimiento muy especial a CISAN, a la directora, doctora Silvia Núñez, a la investigadora, doctora Rocío Vargas, y también me gustaría agradecer a los doctores Juan Manuel Sandoval y Marcelo Rocco, quien sirvieron de enlace con la doctora Rocío. Yo creo que estamos viviendo una coyuntura muy crítica, tanto en Estados Unidos como en México, pero aquí me refiero al mundo entero, y también un momento muy fluido. El ascenso del trumpismo es un símbolo potente para mí de la crisis del capitalismo global. Entonces, para entender al trumpismo hay que entender la naturaleza de esta crisis global. Y a cambio, para entender la crisis hay que entender el proceso de la globalización capitalista. Entonces, procedamos a investigar la naturaleza del nuevo capitalismo global para luego identificar la crisis de ese capitalismo global y pasar a analizar el trumpismo. Esta exposición a cambio nos va a permitir adelantar un análisis de la coyuntura en que estamos viviendo en México, en Estados Unidos, en nuestra región y perspectivas para el futuro. Yo llevo unos 25 años estudiando, investigando, analizando y teorizando sobre la
globalización capitalista, que es para mí una nueva época en la evolución continua y abierta del sistema de capitalismo mundial. Y he recalcado 4 rasgos novedosos de esta etapa de capitalismo mundial, la que es el capitalismo global. Y el primero es que hemos visto el surgimiento del capital verdaderamente transnacional y un sistema globalizado de producción, de finanzas y de servicios. Todos los países en el mundo han sido integrados a este nuevo sistema globalizado de producción, finanzas y servicios. México ya forma parte de la fábrica global, de la finca global, del supermercado global, y actualmente se ve profundizando esa inserción por medio de los servicios. Acabo de llevar a cabo una muy breve investigación sobre los centros de llamadas, pero el surgimiento del Valle de Silicio en Guadalajara y en el DF. Va a tener mucha importancia ese punto porque va vinculado con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Pero ahora la vanguardia de este sistema globalizado de producción, finanzas y servicios es la llamada economía digital, es decir, la economía de datos. Y si bien hay algunos virajes aquí en cuanto a México, como es 1988, 1982, con el moratorio sobre deuda externa, después 1988, que inició realmente la integración de México al nuevo sistema, 1994, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio, pero ahora hay que profundizar un poco el análisis de la globalización de México y de América del Norte. Y México en 2016 ya tiene 20,000 millones de dólares en servicio de informática. Más adelante voy a hablar sobre la importancia de eso. Y además de eso, México está negociando junto con muchos otros países el tratado que se llama TISA, en inglés, Tratado sobre Servicios. De hecho, la economía global ahora, el 70% de la economía global ahora corresponde a servicios. La banca privada, o sea, se produjo la privatización de la banca a raíz del Tratado de Libre Comercio en México, pero vamos a ver que hay una amplia gama de servicios financieros y de otro índole que todavía falta por globalizar en México. Pero esa primera dimensión, para repetir, estoy identificando 4 elementos novedosos del capitalismo global. Primero es eso, el surgimiento de capital verdaderamente transnacional. Segunda dimensión novedosa es lo que yo he llamado la clase capitalista transnacional. Y con esto me refiero a una fracción de las clases capitalistas en todos los países que ha integrado a nuevos circuitos transnacionales de acumulación. Es decir, que han integrado esa fracción de la clase capitalista transnacional, ha integrado a sus respectivos países a los nuevos mercados y circuitos transnacionales de acumulación por encima de los anteriores circuitos nacionales. Es decir, la sustitución de importaciones, para dar un ejemplo, es reflejo de los circuitos nacionales. El nuevo sistema globalizado de producción y finanza es el reflejo de estos circuitos transnacionales, globales de acumulación. Ahora, las fracciones de la clase capitalista transnacional se han fusionado también con nuevas élites estatales, institucionales, transnacionalmente orientadas. Y entre sí, entre las élites transnacionalmente orientadas y las fracciones de la clase capitalista transnacional, ahí está la fuerza social y clasista que ha empujado y impulsado la globalización capitalista, tanto en México como alrededor del mundo. Ahora, hay que resaltar que la clase capitalista transnacional no está unificada. Es decir, la unidad de esta clase es esquiva. Está repleto de divisiones, feroces conflictos internos y competencias entre sí y con otros sectores. Es muy importante entender eso porque el trumpismo en parte refleja esos conflictos que van en ascenso.
Ahora, la élite transnacional requiere instrumentos políticos para organizar a la clase capitalista transnacional y contrarrestar las presiones centrífugas que se están dando ahora y que aportan a la crisis que vamos a analizar. Tercera dimensión novedosa del nuevo capitalismo globalizado es el surgimiento de lo que yo llamo aparatos de un Estado transnacional. Con eso no quiero decir que hay un gobierno global transnacional, no lo hay. Eso es parte de las contradicciones de la globalización. Entonces, el Estado transnacional es una abstracción analítica. Entre paréntesis, escuchen bien en el fondo. ¿Sí? Es decir, el Estado transnacional como una abstracción analítica metodológica está compuesta por las organizaciones supra y transnacionales, internacionales y los gobiernos nacionales que han sido captados por fracciones transnacionales de las élites nacionales. ¿Y cuál es la función del Estado transnacional? Es promover la acumulación transnacional en cada territorio por encima de la acumulación nacional. Es decir, el Estado mexicano, sobre todo desde 1988, acelerando el 94, etc., representa un componente en el abstracto del Estado transnacional que promueve los circuitos transnacionales de acumulación en México por encima de los circuitos nacionales. Es decir, también, de que el Estado transnacional forma una red institucional en la órbita global mediante la cual la clase capitalista transnacional intenta organizar e institucionalmente ejercer su poder de clase. Habiendo dicho eso, hay que estar claro también de que los estados nacionales y el Estado transnacional es blanco de disputas entre diversas fuerzas sociales, es campo de batalla. Por último, en este punto, entonces, ¿cómo comprendemos el Estados Unidos, el Estado norteamericano? Y aquí hay que ver que el Estado norteamericano es el punto de condensación para todas las tensiones y contradicciones del capitalismo global. Pero el accionar del Estado norteamericano nacional en el sistema global es defender, extender y promover la globalización capitalista, pero produce enormes contradicciones. Y vuelvo a decir que vamos a pasar a analizar el trumpismo, representa y refleja estas contradicciones. Por último, de las dimensiones novedosas de esta etapa de capitalismo global, hay que resaltar novedosas relaciones de desigualdad y dominación en la sociedad global, y la creciente importancia de las desigualdades sociales y clasistas transnacionales relativo a las desigualdades tradicionales norte-sur. Aquí uno se puede mover alrededor de Ciudad de México y estar en bolsillas sociales, en burbujas sociales y políticas y económicas, como si estuvieran Los Ángeles en esas mismas burbujas. Y aquí vuelven los barrios populares, al igual encuentran esos barrios populares en Los Ángeles, donde vivo yo. Entonces, en muy resumidas cuentas, estas cuatro dimensiones forman la esencia de mi teoría sobre el capitalismo global. Pero yo decía de que el capitalismo global se enfrenta en crisis, en grave crisis, estamos en crisis. Y analizamos en la sociología y la economía política tres tipos de crisis: las cíclicas, las estructurales y las sistémicas. Identifiquemos, porque les estoy planteando de que la crisis en que estamos es más que cíclica. Cíclicas son crisis recesionarias, o sea, el ciclo empresarial. Casi como un reloj, se producen cada 10 años. Hubo una crisis cíclica en 2000-2001, se reventó la bolsa de los .com, después 91, 92, anterior a eso 81, 83, etc. Cada 10 años crisis cíclica.
Estructural le llamamos así porque la única forma de superar la crisis es reorganizar, o sea, hacer una reorganización del capitalismo, de sus instituciones, de sus normas. Entonces, la última gran crisis estructural se produjo a principios de los años 70 y la salida era la reorganización a nivel mundial por medio de la globalización capitalista. Anterior a eso, la gran crisis estructural era de los años 30, la llamada Gran Depresión, y salimos de esa crisis mediante una profunda reestructuración también de las instituciones de capitalismo mundial. Anterior a eso, tuvimos una crisis estructural en los años 1870, finales 70, hasta el principio de 1890, y el sistema, no sé, los pueblos, las personas no salen de las crisis. Pero el sistema salió de la crisis con una nueva ola de imperialismo y colonialismo, sobre todo en África y en Asia. Pero ahora estamos desde 2008 en otra crisis estructural, pero esta vez amenaza con convertirse en crisis sistémica. Crisis sistémica quiere decir que la única forma de superarla es superar el sistema en sí, es decir, pasar más allá del capitalismo. ¿Por qué digo de que podríamos estar enfrentando una crisis sistémica? Aquí quiero resaltar 6 dimensiones de esa crisis. Primero está la parte ecológica, es decir, el sistema está llegando a los límites de su reproducción ecológica y se está agravando a día. Y bueno, Trump salió del Acuerdo de París. Tenemos todos los datos indicando de que estamos acercándonos, si no hay un cambio de rumbo, un cambio radical de rumbo hacia lo que se está llamando la 6ª extinción masiva. Así que la crisis ecológica indica que es una crisis estructural. Segunda dimensión de la crisis, sistémica. La segunda dimensión es la extrema polarización social global. Es decir, estamos llegando a niveles de desigualdad alrededor del mundo jamás vistos, sin precedente. Estamos viviendo una sociedad global tripartita. Los datos de Oxfam, la agencia de desarrollo inglesa, Oxfam, emiten los informes para coincidir con las reuniones del Foro Económico Mundial que se reúnen en Davos. Entonces ellos emiten los informes cada enero de cada año. Y de enero de 2016 indica de que el 1% de la humanidad tiene más del 50% de la riqueza del planeta. Después de eso, el 20% más acomodado tiene el 95% de la riqueza del planeta. Mientras el 80% de la humanidad, la gran masa de la humanidad, apenas tiene 5% de la riqueza del mundo. Esta mañana escuché un reportaje diciendo, en víspera ya del próximo enero, del próximo informe que va a salir, que los 5 billonarios más ricos del planeta ahora tienen más dinero que el 50%, más riqueza, que el 50% de la humanidad más pobre. Y nombraron esos 5 billonarios. Y uno es mexicano. ¿Les saben a quién me refiero? Carlos Slim junto a 2 norteamericanos, un español, el mexicano, y no me acuerdo la nacionalidad del otro, pero son de la clase capitalista transnacional. Pero 5 hombres, no hay ninguna mujer, tienen más riqueza de 3.5 mil millones de personas. Claro, analizando el capitalismo como sistema, esta polarización social es intrínseca, es propia de la dinámica de acumulación de capitales, pero siempre existían en el pasado contratendencias. Es decir, una de las contratendencias es que el Estado Nacional interviene en el circuito de acumulación de capital para redistribuir o regular el mercado y funcionar como una contratendencia a esa polarización. Pero ahora los estados nacionales no pueden captar los excedentes, no pueden intervenir mientras la finanza y la producción, etcétera, se ha transnacionalizado. Esa es la segunda dimensión de la crisis, esa polarización social sin precedente. Y por supuesto, ese desata conflictos, crisis política, etc. Tercera dimensión de la crisis es la magnitud de la concentración
de los medios de violencia, en pequeños grupos, pero no solo de violencia, también los medios, los sistemas de control social y los medios de la comunicación y de la producción simbólica. Ese punto es muy importante y muy espantoso. Hay nuevos medios y modalidades de guerra. La siguiente generación de guerra es una guerra de robots. Ya tenemos los drones, los aviones autopiloteados, y Estados Unidos acaba de dejar caer sobre Afganistán lo que ellos llaman la madre de todas las bombas. Pero más allá de estos medios de destrucción, tenemos nuevas tecnologías de vigilancia y control biométrica jamás vistas, y todos estos nuevos sistemas de control social, de guerra, de represión, permiten una nueva combinación de violencia selectiva y generalizada para contener todas esas contradicciones sociales y explosiones políticas y sociales que generan la desigualdad que acabamos de analizar. Y estamos viendo muy espantosamente, esto se ve con claridad en México, pero también en Estados Unidos y alrededor del mundo, una fusión de la violencia estatal con la violencia privada. Es decir, estamos viendo la normalización de la paramilitarización. Evidentemente, el buen ejemplo es México, Colombia, pero repito, Estados Unidos estamos viendo la misma cosa. Cada país tiene sus propios rasgos. Esa fusión de violencia privada y estatal. La cuarta dimensión de la crisis es que el capitalismo es como manejar una bicicleta, en el sentido de que si dejas de pedalear, la bicicleta cae. Si el capitalismo deja de expandir, cae, entra en crisis, entra en colapso, en amenaza de colapso. Entonces estamos viendo ahora los límites de la expansión extensiva e intensiva del capitalismo global. Extensivamente ya no queda ningún país afuera, quizá Corea del Norte, pero aún así se conserva de gran. Hay zona de maquilador en Corea del Norte, lleva a cabo intercambios mundiales por medio de China, pero bueno, es el único territorio establecido. Oficialmente ya no es parte de la nueva economía globalizada. No hay nuevos territorios para colonizar e integrar violentamente al sistema. Entonces el sistema ha pasado a dos otras cosas, en una expansión extensiva dentro de los países. Entonces zonas de la Amazonas se están colonizando. Zonas rurales en México que todavía tenían un margen de autonomía, se están colonizando, conquistando y colonizando dentro de los países, pero aún así no hay espacios que quedan fuera del sistema. Entonces el sistema pasa a su expansión intensiva. ¿Qué quiere decir eso con intensiva? De que aspectos o procesos de la sociedad que han estado fuera de la lógica de la acumulación de capitales o el valor de intercambio se convierte en mercancía. He aquí el neoliberalismo, pero he aquí también la etapa actual de convertir en mercancía a todos los servicios, la economía digital, etcétera, etcétera. Pero hay un punto muy espantoso aquí, y es que se producen entonces constantes presiones para la expansión del sistema. Y esto conduce a un fenómeno que yo titulo acumulación militarizada. Lo que quiero decir con eso es que la guerra contra las drogas, la guerra contra las inmigrantes, todos los conflictos armados, la construcción de muros, la construcción de centros de encarcelamiento y mecanismos de despojo, etcétera, etcétera. Todo eso tiene fines políticos, pero cada vez más tiene fines simplemente económicos, en el sentido de que cada vez que se libra una guerra, se está acumulando capital por medio de la militarización y el conflicto. Y cada vez más el grupo dominante en el sistema global tiene interés en promover conflictos y sistemas represivos simplemente para seguir acumulando frente al estancamiento.
Entre 1998 y 2001, el presupuesto del Pentágono se incrementó en 50% en términos reales. Entre 2001 y 2011, las ganancias de las empresas militares se cuadruplicaron. Entre 2006 y 2015, el gasto militar total a nivel mundial creció en un 50%, de 1.4 billones de dólares a 2.02 billones de dólares. Esto refleja que estamos viviendo una economía mundial de guerra. Estamos viendo la amenaza de la sirenización o la yemenización de los países, incluyendo México. México va aquí también. En la parte de comentarios y de discusión podríamos hablar de Rusia y el conflicto Rusia-Estados Unidos y Putin, porque detrás de esa cortina de humo hay otras cosas que están pasando vinculadas con este empuje hacia la acumulación militarizada. Pero lo que quiero resaltar aquí es que hay una confluencia de intereses de la clase capitalista transnacional alrededor de la acumulación militarizada, las políticas guerreristas. Y se ve eso con Estados Unidos y con México, la militarización, el despojo rural, que podemos hablar de los megaproyectos, la nueva minería, las privatizaciones del sector energético, etc. Bueno, quinta dimensión de las 6 dimensiones de la crisis global es que cada vez más estamos viendo el surgimiento de lo que llamo la humanidad superflua. Es decir, una buena parte de la humanidad es redundante, es ya algo estructural del sistema global. La Organización Internacional del Trabajo nos informa que para finales del siglo, 31% de la humanidad estaba en el desempleo, es decir, marginado de participación en la economía global. Mientras el 51% labora en condiciones precarias, es decir, el nuevo precariado, proletariado bajo condiciones precarias. Entonces, el reto para el sistema es cómo controlar la población superflua y su real o potencial rebelión. Y esta rebelión y estos sistemas de contención y represión se dan cada vez más en las megas ciudades, en las periferias urbanas, que se convierten en escenario de control y resistencias. El Pentágono, y he venido en las últimas semanas estudiando los reportajes del mismo Pentágono que están a la disposición pública en el Internet, y cada vez más hablan de las nuevas modalidades de guerra urbana para el siglo XXI, para contener la humanidad superflua que está en las ciudades. Sexta y última dimensión de la crisis es el desfase entre una economía cada vez más globalizada y un sistema de autoridad política basado en el Estado-Nación. Eso quiere decir que no existen los instrumentos políticos para controlar la anarquía del sistema. A pesar de que hable de un Estado transnacional, no tiene el poder de regular la economía global, de contrastar la anarquía del sistema del mercado global. Entonces la élite transnacional cada vez más se está clamando por mecanismos, para usar su término, de gobernación. Eso es muy importante, porque la clase capitalista transnacional tiene un solo objetivo, y es acumular capitales. Puede acumular capitales haciendo la guerra, al igual que produciendo alimentos, lo que fuera. No le importa. Su única función es acumular capitales. Pero la élite política y las élites estatales que tienen que manejar esas contradicciones y lograr la legitimidad en cada Estado-nación y en el sistema en sí, están buscando más allá de generación de ganancias, están buscando estabilizar el sistema, hacer funcionable el sistema. Y hay una fuerte contradicción aquí, ahí. La clase capitalista transnacional tiene cierto poder estructural, poder político, poder de imponer sus intereses por encima de la estabilidad del sistema. Decirlo en términos más académicos, hay una contradicción entre la función de la acumulación transnacional de cada Estado-nación y la función de la legitimidad. Están en contradicción ahora. Por ende, tenemos crisis de legitimidad en todos los países. En México, por supuesto.
trumpismo representa la crisis de legitimidad del Estado norteamericano. Y esa crisis de legitimidad también nos ayuda a entender mucho en cuanto a las crecientes tensiones internacionales que estamos viendo ahora. El Estado norteamericano, al igual que la mayoría de los estados en el mundo, están perdiendo la hegemonía. Aquí no me refiero a la hegemonía en las teorías de relaciones internacionales como el país predominante, sino la capacidad de gobernar o dominar por consenso. Se está perdiendo la capacidad hegemónica en ese sentido. Entonces, quiero enfocarme sobre dos dimensiones de la crisis de legitimidad y sobreacumulación para concluir con el análisis del trumpismo. Evidentemente, tomando en cuenta este análisis, está el problema de la sobreacumulación, en el sentido de que con el 80% de la humanidad teniendo solo el 5% de las riquezas del mundo, la producción de la economía global no puede ser absorbida por el mercado global. Es evidente. Eso es una crisis de sobreacumulación. El capital transnacional acumulado ya no puede encontrar salidas para el excedente. En Estados Unidos, por ejemplo, los datos de 2010 indican que las compañías ese año tuvieron 1.8 billones de dólares en efectivo sin encontrar dónde invertir ese capital. Se representa entonces capital ocioso. Y el capital no puede ser ocioso. Entre 2010 y 2017, las compañías transnacionales registraron niveles de ganancia casi récord, mientras las inversiones descrecían. ¿Cómo resolvemos ese problema de la sobreacumulación? Uno es por medio del crédito, pero el crédito llega a sus límites. En Estados Unidos ha funcionado como un mercado de última instancia para la producción de la economía global. Sin embargo, la deuda de los consumidores en Estados Unidos alcanzó este año 13 billones de dólares, ya rebasando el nivel de 2008 cuando se produjo el colapso financiero. Y, aún más revelador y sorprendente, el mercado global de bonos ya rebasa 100 billones de dólares. Los bonos de los gobiernos representan que los gobiernos están tratando de sostener el consumo y la producción frente al estancamiento. 100 billones. Entonces crece de esta manera la brecha entre el capital especulativo, o sea, capital ficticio, y el capital real, la economía real. Escuchen estos datos. En 2015, el Producto Bruto Mundial alcanzó 75 billones de dólares. Mientras en ese mismo año, la especulación en monedas alcanzó 5.3 billones al día. El mercado global de derivados, que es pura especulación, llegó a 1.2 trillones. Trillones. Comparado con 75 billones, que es la economía real. Es decir, que esta inestabilidad estructural subyacente de la economía global y otro colapso es casi inevitable. Y esto da un tremendo impulso hacia la guerra como salida para esta crisis. Se intensifica, se agravan las tensiones internacionales. El triunfo electoral de Trump, cuando él ganó las elecciones, la mañana siguiente, el valor de las acciones de la compañía Corrections Corporation of America, que es la principal compañía contratista para construir centros de detención a los inmigrantes, subió en un 40% por la promesa de Trump de las deportaciones. Ustedes se acordarán que en abril atacaron a Siria con los misiles Tomahawk, 100 misiles Tomahawk. Las acciones subieron en $1,000 millones de Raytheon, porque Raytheon es la compañía que produce esos misiles, etcétera, etcétera.
Así que estamos viendo que la respuesta cada vez más a la crisis de sobreacumulación es la guerra. Y el trumpismo representa mayor guerrerismo. Y es muy espantoso, interesante intelectualmente, pero espantoso políticamente, socialmente, ver de que el trumpismo, lo que ha hecho la Casa Blanca de Trump es darle una autonomía que jamás ha tenido el Pentágono, los militares norteamericanos, para hacer lo que quieren sin aprobación de las autoridades civiles. Y hay una escalada de intervención. Ya estaba interviniendo por donde quiera Estados Unidos. Eso es viejo, es del siglo antepasado. Pero hay otra nueva oleada y escalada de intervención norteamericana y una escalada de represión dentro de Estados Unidos, aunque lo leemos ustedes en los periódicos o no. Ahora, antes de terminar con el trumpismo, la segunda dimensión que hay que ahondar un poco es esa crisis de legitimidad. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Brasil, en México, en Estados Unidos. En México yo diría que Ayotzinapa era el viraje para ya entrar profundamente en la crisis casi irreversible, diría yo, de la legitimidad. Y acordémonos, pero a nivel más analítico y estructural, que la legitimidad descansa en el crecimiento y el bienestar social. Es decir, en la capacidad del sistema de asegurar la reproducción social y la seguridad. Mientras, esa es la legitimidad. El crecimiento ahora descansa en la capacidad de vincular la economía con la acumulación transnacional. Y esta cambio genera carrera hacia abajo entre sectores trabajadores y populares. Así que es imposible la legitimidad. El Estado-Nación es la fuente de legitimidad. Pero la fuente de crecimiento para lograr esa legitimidad es la acumulación transnacional. Entonces, estas dos dimensiones, en resumidas cuentas, y todo esto es muy resumidas cuentas, es la legitimidad y la sobreacumulación. Estas dos dimensiones de la crisis nos dan un marco crucial para entender el trumpismo. Concluyo con un breve análisis de trumpismo. Otra vez 6 puntos. El trumpismo primero representa la respuesta ultraderechista a la crisis, hasta con tendencias hacia el neofascismo. Frente a la crisis alrededor del mundo, estamos viendo una polarización política, por un lado popular izquierdista, está en ascenso y batallando, y por otro lado lo que algunos han llamado populismo de derecha, pero creo que hay poco de populismo en esa respuesta ultraderechista. Trumpismo no es un fenómeno aislado, lo podemos ver en América Latina, en las Filipinas, en India, en Israel, en Turquía, etc. Y acordémonos que el fascismo históricamente ha sido una respuesta a la profunda crisis estructural del capitalismo. Segundo de los 6 puntos en conclusión del trumpismo es que refleja la emergente dictadura de la clase capitalista transnacional. Y hay mucha confusión aquí. Trump él mismo es miembro de la clase capitalista transnacional y su proyecto económico, su programa económico busca profundizar la globalización capitalista bajo condiciones de crisis. Decía que el reto de la clase dominante es cómo salir de la crisis estructural, cómo contener las rebeliones que están dando, cómo se puede reconstruir la legitimidad y la hegemonía. Tenía en Estados Unidos, el grupo dominante tenía 2 opciones. Una opción era con proyectos de redistribución, reformismo desde arriba. Y ese proyecto no lo implementaron, no pudieron implementarlo, fracasó en Estados Unidos, como igual que fracasó en muchas partes del mundo. La segunda opción era con una nueva ronda de traslado de riqueza de la clase obrera al capital. Y Trump representa esa segunda opción. Y abarca 4 cosas este programa de Trump. Primero es intensificación del neoliberalismo. Segundo es profundización del Estado policíaco para mantener el control social frente a la crisis. Tercera dimensión es una mayor desorganización de la clase obrera. Y la cuarta dimensión del programa de Trump es reconstruir la hegemonía y relegitimizar el Estado por medio de un discurso racista, misógino, militarista y autoritario y fanfarronería imperial.
hay que estar claro, porque en mi opinión, en mi juicio, hay muchas confusiones porque en los medios de comunicación, en nuestro análisis, confundimos el discurso con la esencia. Y una de las leyes más importantes de las ciencias sociales es ver más allá de superficie y el nivel discursivo para ver la esencia de los fenómenos. No hay nada de populismo en el proyecto de Trump. Como ya analizamos, la economía global es una vasta red de cadenas de subcontratación, de outsourcing. Todos los países, incluyendo Estados Unidos, están integrados en un sistema globalizado de producción y finanzas. Y Estados Unidos no pueden ni quieren, los grupos dominantes no pueden ni quieren salir de ese sistema integrado en nivel transnacional. Lo que sí quieren hacer es sacar más concesiones aún de las clases obreras y los sectores populares. Y aquí hay una convergencia en su esencia del trumpismo en Estados Unidos y lo que podemos llamar peñanietismo en México. A nivel de discurso, a nivel de ciertas dimensiones, hay contradicciones y conflictos. Pero en la esencia del programa hay una convergencia y eso sí podemos analizar. Para parafrasear a Clausewitz, ustedes se acuerdan del famoso estratega militar prusiano, dijo que la guerra es la extensión de la política por otros medios. Podemos decir que el trumpismo es la extensión del capitalismo global por otros medios. Tercero de conclusión. Entonces, ¿por qué triunfa Trump? Y aquí hay que entender por qué esto tiene que ver con México y con los inmigrantes, los y las inmigrantes. Hay que entender el concepto de la desorganización de la clase obrera, que es siempre la misión fundamental de las clases dominantes. Tienen que desorganizar lo que es la mayoría de la sociedad, que es la clase obrera y las clases populares. En Estados Unidos ha habido cambios en la estructura de la clase obrera y en las estructuras racistas frente al capitalismo global. En Estados Unidos, desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, un segmento de la clase obrera se vio privilegiado. En términos raciales era el segmento blanco, que formaba la famosa aristocracia laboral. Por el papel de Estados Unidos como centro del imperio del capitalismo mundial, se dan altos salarios, altos niveles de vida a ese sector blanco de la clase obrera norteamericana. Pero con la globalización, ya los grupos dominantes de Estados Unidos y la clase capitalista transnacional no necesitan una aristocracia laboral en Estados Unidos. Y ese sector se viene para abajo, se viene hacia el suelo. Está con una desensibilización social y económica de sus situaciones laborales y de vida. Y entonces los grupos dominantes tienen que decir cómo vamos a mantener la legitimidad entre esos sectores. Es decir, ya entra el discurso anti-inmigrante y el discurso racista de Trump. Cómo mantener una base social entre esos sectores que ya no tienen sus privilegios materiales. Muy rápidamente para ya llegar a mi conclusión, una cuarta dimensión del trumpismo que hay que identificar, entonces la guerra contra los inmigrantes. Trump, los grupos dominantes de Estados Unidos, dependen de la mano de obra inmigrante para la acumulación de capital. Todo el sistema global depende cada vez más de mayores flujos de inmigrantes alrededor del mundo. No pretenden parar esos flujos. Es el discurso y la esencia, pueden ser, de eso. No pretenden deshacerse de una población en peonaje laboral. El sistema de peonaje laboral permite, presenta ciertas contradicciones. Y entonces, el sistema necesita un sector de clase obrera que es súper explotada y súper controlada. Pero el problema son dos. Mencioné el sector blanco de la clase obrera norteamericana que se viene para abajo. Entonces, el objetivo de la guerra contra los inmigrantes es que ese sector no identifica el sistema como su problema, sino identifica a los inmigrantes como chivo expiatorio. Ese es número uno. Pero número dos, y esto es muy importante para México,
Han habido dos fases en lo que es la superexplotación de la mano de obra mexicana y cada vez más centroamericana también en Estados Unidos. Primera fase era el problema bracero. El problema bracero era obreros, mayoría obreros, no obreros en aquel entonces, visados, estrechamente controlados y después expulsados hacia México cuando ya no se necesitaban. Terminó eso en 1964. Pasamos en los 60, los años 70, los 80, los 90, virajes de siglo, a otro sistema de superexplotación y supercontrol de la mano de obra inmigrante de Estados Unidos, que es la no documentación. Es decir, entran masivamente a Estados Unidos sin documentos. Por lo tanto, no tienen derechos laborales, sociales, políticos, etc. Son súper vulnerables, súper explotables y muy controlados. Sin embargo, los y las inmigrantes han resistido y han habido tremendos repuntes de sus resistencias. Se acordarán que en California la proposición 187, gracias, del 94, ¿verdad? Del 94, los y las inmigrantes tuvieron insurrección y derrotaron proposición 187. Después, en 2006, famosa proposición de Sensenbrenner, que iba a criminalizar a todos los inmigrantes y las inmigrantes y a cualquier persona que ayuda a un inmigrante. Si abro la puerta de mi casa, un inmigrante documentado iba a ser criminal, encarcelado. Y entonces se produjo la manifestación más grande en la historia de Estados Unidos en 2006. Primero de mayo de 2006. 1 millón de personas solo en las calles de Los Ángeles. Después, un día sin un inmigrante. ¿Ustedes se acordarán de eso? 20 millones de personas participaron en la salud, en ese paro nacional. Entonces los grupos dominantes identificaron de que el sistema de la superexplotación por medio de la no documentación ya no servía. Entonces están buscando un recambio nuevamente hacia un sistema de trabajadores y trabajadoras visados. Analizando que así pueden controlar mucho más, desarticular las resistencias en las comunidades inmigrantes. Y para darle un dato, porque siempre tenemos que basarnos en datos, si no estamos especulando. Entre 2011 y 2016 se produjo un incremento de 50% en los trabajadores agrícolas visados en lo que es la agroindustria en California. Sí, 500%. Entonces se ve el recambio de ese sistema y otro mismo, y la guerra contra inmigrantes representa una parte importante de ese recambio. 5 y 6 y ahí termino. Quiero decir algo del libro de fascismo del siglo XXI. La metodología fallada cada vez que hablo con esto con mis colegas es que me dicen, bueno, pero Estados Unidos no es como los nazis, no es como Alemania. Pero no deberíamos de esperar que el fascismo del siglo XXI va a aparentar como fascismo del siglo XX. Desde luego que no. Sin embargo, ¿qué perseguiría fascismo del siglo XXI? Primero, es una fusión de poder político reaccionario y represivo con capital transnacional, no nacional. Fascismo del siglo XX era fusión de capital nacional con poder político reaccionario represivo nacional. Hay una fusión. Después competía. Ahora es fusión de poder político reaccionario represivo con capital transnacional. Segundo, cualquier proyecto fascista necesita organizar una base de masas entre sectores históricamente privilegiados de la clase obrera. Y ya analizamos. Ahí se viene para abajo ese sector. Y se le está captando un sector, parte importante del sector para un proyecto fascista. Tercero, el fascismo del siglo XXI, al igual que el siglo XX en este caso, se basa en militarismo, extrema masculinización, lo que podemos llamar la masculinidad marcial. Eso lo estamos viendo con trumpismo y en general. Necesita racismo y una movilización racista hacia chivos expiatorios, y la búsqueda de esos chivos expiatorios en Estados Unidos son los inmigrantes y también los musulmanes. Después, proyecto del fascismo del siglo XXI, y por eso he tenido el debate aquí. Algunos me dicen, bueno, en México vamos rumbo al fascismo del siglo XXI, y digo que no, más bien a un autoritarismo tan espantoso como fascismo, pero analíticamente un poco distinto. Porque un proyecto fascista necesita ideologías misificantes que a menudo recurren a la supremacía racial, cultural
abrazando un pasado idealizado y mítico. Y eso sí lo vemos en Estados Unidos y en otros países, en Europa también. Y también el proyecto de fascismo siglo XXI abarca una cultura neofascista en que se está normalizando y hasta glamorizando la guerra y la violencia social, y lo vemos en Estados Unidos. Ya tenemos un estado policíaco en Estados Unidos, bueno, lo tenemos en México también, y el estado policíaco global es lo que tenemos. Todavía no estamos en un sistema fascista en Estados Unidos, sin embargo, el trumpismo se presta a todas esas condiciones. El discurso trumpista abiertamente racista, neofascista, está proporcionando legitimidad y desatando movimientos ultraracistas y fascistas en la sociedad civil norteamericana. Y es una tendencia muy espantosa, muy espantosa. Acuérdense que por último, en cuanto al fascismo, hay una fusión del Estado con capital por un lado, por otro lado, en la sociedad civil un movimiento fascista. Cuando se fusiona, sí tenemos fascismo. Por eso digo, en México es otra amenaza. Y para concluir, entonces, estamos en un momento, y así comencé también, la crisis del Estado y las resistencias populares. Estamos viviendo momentos muy fluidos, las élites en todos los países están divididas, confundidas, a la deriva. Trumpismo ha fracturado aún más los grupos dominantes en Estados Unidos, está generando una crisis dentro del Estado norteamericano, que para la élite es un problema, para nosotros desde abajo no es un problema, hay que saber aprovechar de esa crisis de las élites. Resurge en Estados Unidos una conciencia socialista. Acaban de levantar una encuesta y entre los millennials o jóvenes, 51% quieren socialismo. Entre los que son más grandes, vivimos la Guerra Fría y el anticomunismo, antisocialismo es muy fuerte todavía. Entonces, el verdadero blanco del trumpismo es esa insurgencia que está en ascenso en Estados Unidos popular. En conclusión, el sistema capitalista global, el capitalismo global se hunde en el caos. Otro colapso del sistema financiero es casi inevitable. Mientras estamos viendo en México, en Estados Unidos, colapso del tejido social, la descomposición y las estructuras de los sistemas políticos. Aquí podemos hablar de América Latina, Estados Unidos, de México, de Venezuela, de Brasil, todo del mundo. Estamos en el interno, mientras diversas fuerzas sociales y políticas se miran. Es el momento que estamos viendo. Solo, en mi juicio, un proyecto redistributivo y regulatorio para frenar el capital transnacional puede prevenir aún mayor profundización de la crisis. Y dicho proyecto dependerá de la movilización desde abajo. La crisis abre espacio para esas movilizaciones. Mi temor es que las presiones hacia la guerra y el fascismo del siglo XXI, ese espectro. La extrema imprudencia de Trump agrava todas estas presiones estructurales. Así que no habrá salida rápida al caos mundial. Nos espera un periodo grande de grandes conflictos y trastornos profundos. En tiempos como estos, tomemos inspiración del famoso aforismo de Gramsci: pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Robinson. Nos deja reflexionando en profundidad en torno a los escenarios que nos toca vivir. Y antes de pasar la palabra a mi colega, la doctora Rocío Vargas, una de las preguntas que quisiera hacerle para que la conteste al final: ¿qué papel juegan en todo este escenario precisamente las universidades, sobre todo las universidades estadounidenses, en vista de que éstas se convirtieron desde hace mucho tiempo ya en una gran industria, y además por estas instituciones académicas están efectivamente cruzando todos los jóvenes, ¿verdad?, y que constituyen una élite global? Así que bueno, le dejo eso
esa fue una de las grandes preocupaciones en realidad que me surgen a partir de todos estos datos contundentes del escenario actual. Quiero muy brevemente presentar a Rocío Vargas. Muchos de los que estamos aquí pues tenemos la fortuna de conocerla y de trabajar con ella desde hace muchos años. La doctora Rocío Vargas es una investigadora muy distinguida de esta institución, fue de las primeras que se incorporó en este proyecto académico. Ya está adscrita al área de estudios de la globalidad, coordinó hace tiempo precisamente esta área y bueno, es la gran experta en el CISAN del tema sector energético en América del Norte y una gran conocedora de los Estados Unidos y de su sistema político. Rocío, muchas gracias y por favor adelante. Buenas tardes. Oyendo al doctor Robinson, la verdad es que realmente uno no puede más que estar de acuerdo con todos sus puntos de vista. Y en todo caso, lo que quizá me voy a atrever en esta introducción, para que más bien ustedes hagan preguntas, es a destacar a lo mejor algunos contrastes entre México y Estados Unidos, o algunos contrastes entre alguien que tiene una visión, digamos, con conceptos marxistas, sociológicos, y a lo mejor alguien que trabaja cuestiones de tipo geopolítico. Pero justamente mi idea es solamente introducir para que ustedes puedan aprovechar al doctor Robinson con todo este conocimiento y con esta, digamos, riqueza metodológica que nos ofrece hoy. Yo cuando estaba oyendo todo su análisis, realmente creo que él aplica una de las cuestiones que él ha escrito como su método, que es la cuestión de la totalidad como un concepto revolucionario, ¿no? Creo que realmente toca todas las aristas, toca todos los conflictos más importantes y realmente yo he encontrado, a lo mejor desde las ciencias exactas, desde la ingeniería, que hoy día necesitamos perspectivas holísticas, ¿no? Que realmente una sola dimensión hoy día no se puede ni entender ni resolver los problemas. Y la cuestión del cambio climático, por ejemplo, creo que es un ejemplo muy claro de esta situación. La segunda cuestión, la comparto perfectamente la metodología hegeliana, ¿no? Porque además esta cuestión de las contradicciones es verdaderamente fascinante cuando alguien sabe manejar la realidad así con el cuchillo y el tenedor y en sus diferentes dimensiones. Realmente es ver el mundo tal como existe, es decir, no es unidimensional, está lleno de contradicciones, nos lo explicaba para la cuestión de Trump, pero en México igualmente vemos, nos hablaba de que hay convergencia entre México, Peña Nieto y Trump, y nosotros decimos, bueno, si no recibió a Peña Nieto, ¿cómo es que hay convergencia? Pero en realidad cuando uno ve los proyectos o la implementación en México del proyecto de globalización transnacional, no puede haber mayor convergencia que Estados Unidos y México. Cuando uno ve la cuestión de la seguridad y la convergencia entre los que están comandando precisamente el comando de América del Norte, no hay más convergencia. Las élites están yendo de la mano en todo este proyecto de transnacionalización. Entonces aquí realmente encuentro todos esto que realmente lo estamos aplicando. Y la otra cuestión que me parece fascinante, porque realmente me recordó un poquito la licenciatura, yo la hice en economía, entonces en última instancia todo era explicado por la infraestructura y la economía. Y bueno, realmente aquí oímos que hay un peso para la cuestión política, pero esta cuestión de la sobreacumulación como uno de los ejes explicativos de esta crisis me parece extraordinariamente fascinante y creo que hay que considerarlo. Sin embargo, a lo mejor, más bien mi pregunta, ¿estaría realmente si no podemos encontrar en este análisis de la sobreacumulación al menos, digamos, dos diferencias, ¿no? Es decir, los países desarrollados, los países en vías de desarrollo como nosotros, ¿verdad? Que, digamos, en esta cuestión de la sobreacumulación, para poner un ejemplo, Estados Unidos nos hablaba del Pentágono, del presupuesto militar, como una manera de resolver esta crisis, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos pues un problema presupuestal. Yo creo que la crisis
de sobreacumulación, más bien la estamos resolviendo con la militarización, y aquí el tema, yo podría decir, son los despojos de recursos, los despojos de activos. Yo estudio el sector energético y es una cosa absolutamente impresionante el nivel de despojo que hay en este país, y la militarización como una utilización justamente para el despojo, ¿sí? Entonces aquí yo veo un poco una dicotomía. Otra es la cuestión, digamos, del poder por el poder mismo, ¿no? Porque a lo mejor la sobreacumulación hasta cierto punto podemos justificar, que el Estado norteamericano tiene dosis de keynesianismo con este presupuesto militar, ¿no? Pero en realidad hay cosas que uno no se puede explicar. Simplemente esto que usted nos señalaba, los 59 misiles Tomahawk que se fueron a Siria, el lanzamiento de la bomba madre, el conato de guerra termonuclear con Corea del Norte, que pues finalmente no tuvo ningún resultado, pero que este mundo se vio así verdaderamente en vilo con toda esta cuestión. Inclusive hoy todo lo que revisa uno sobre la cuestión de Irak, la repetición de Abu Ghraib, el desplazamiento del Estado Islámico, porque ahora ya lo tenemos en Filipinas. Entonces aquí lo que quizá a mí me llama la atención es que no necesariamente ni es rentable económicamente ni le encuentro alguna razón de ser, excepto por un ejercicio de hegemonía y de poder. Hay poderes absolutamente absurdos, como por ejemplo el poder que se ejerce contra los palestinos, o lo que yo señalaba ahorita, que es una noticia, la repetición de Abu Ghraib, ¿no? en Irak, en Mosul, ¿no? Entonces yo creo que el poder a lo mejor tiene también sus propias dinámicas, que no necesariamente tienen una rentabilidad. Es un ejercicio que en el caso de los Estados Unidos yo inclusive lo vería como parte de una geoestrategia, ¿sí? Es decir, ahí hay países que son irreverentes a la hegemonía y a los que hay que meter en cintura. Y en esto me refiero, por ejemplo, a Irán, la reciente crisis de Qatar, que en el fondo de la crisis, pues de haber aislado diplomáticamente a Qatar, pues tiene como objetivo Irán, ¿no? Y a Filipinas con Duterte, que también pues se ha atrevido un poquito a tener una posición desafiante ante la hegemonía de Washington. Entonces, bueno, esta cuestión la pongo ahí. Me llamó muchísimo la atención este concepto de civilización, y aquí encuentro que en realidad esto da para mucho, y analizar cómo se ejerce el poder, a lo mejor también de una manera diferente entre sociedades desarrolladas y subdesarrolladas. Una cuestión que yo no creo que simplemente sea un resultado de una conflictividad, porque a mí me parece que tiene un trasfondo, a lo mejor sí más económico, más de poder, pero no alcanzo a percibir hasta dónde, es la epidemia de heroína en Estados Unidos, ¿no? Entonces, porque tiene tales alcances, o sea, 50,000 muertos, pero aquí lo interesante es que los estados que tienen esta crisis no son los limítrofes con México, o sea, son estados norteños en donde la heroína viene de Afganistán. Afganistán, un país ocupado absolutamente, con actos de terrorismo permanentes para mantener esta ocupación, con bases militares junto a los sembradíos de opio. Entonces ahí pues encuentro a lo mejor un negocio redondo, pero esto me suena a la cuestión de la crisis, de la epidemia, porque no es drogadicción, es epidemia, de heroína, como el Soma de George Orwell, ¿no? En México a lo mejor lo vivimos de otra manera, ¿no? Porque este Estado, este gobierno que muchas veces pues nos hace funciones de distracción, la distracción mediática, por ejemplo, a lo mejor sería otra manera, ¿no? El circo para el pueblo, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención hasta qué punto estos son como parte de los objetivos de las élites del poder, ¿no? En el fondo yo comparto la cuestión de la crisis de valores, y en México, desde mi punto de vista, sería a lo mejor más que la cuestión, digamos, de encontrar una salida en grupos contestatarios, a lo mejor yo por ahí la veo más difícil, justamente porque nosotros tenemos toda una historia de un ejercicio de poder psicológico que va
digamos, históricamente con la conquista, que viene con la conquista, y en donde pues finalmente el poder impone una visión, impone una ideología que en realidad todos seguimos sin cuestionar. Yo creo que yo encuentro en Estados Unidos a veces gente como el doctor Robinson o inclusive en Canadá más dura en sus análisis que a veces lo que uno puede encontrar en México, ¿no? Y realmente creo que ese es parte del sometimiento mental que nosotros tenemos, y yo a veces digo que la burka mexicana realmente está en esta cuestión del sometimiento al modelo económico, al poder, ¿no? Entonces realmente para mí ahí están los mayores retos en esa crisis de valores, y que en el caso de México, a lo mejor en Estados Unidos es clara la cuestión de la corrupción también asociada a esta crisis de valores, pero en México yo creo que es más difícil verla porque en realidad está asociado al sistema de producción. Y esto se los comento porque ha salido mucho en los medios la cuestión de los contratistas, ¿no? Desde el OHL, Odebrecht, la Casa Blanca. Ahí está el mejor ejemplo de nuestra corrupción. Pero cuando uno analiza realmente hacia dónde nos ha llevado todo este desplazamiento del Estado y la manera en que el Estado está resolviendo toda esta cuestión de una necesidad de producir, es a través justamente del contratismo. Entonces llega un momento en que es parte del sistema, y entonces los límites entre lo moral y lo inmoral se diluyen totalmente. O sea, Peña Nieto puede irse al cielo pensando que hizo lo correcto con la Casa Blanca, así se las pongo, porque el contratismo es exactamente la esencia ya de los modelos que estamos aplicando, ¿no? Entonces, y bueno, a lo mejor para dejar espacio realmente me gustaría un poquito nada más hacer énfasis en esto que me pareció un concepto interesante, porque yo creo que México a lo mejor es uno de los lugares en donde está aplicando esta cuestión de la humanidad superflua, ¿no? Con 200,000 muertos, 30,000 desaparecidos. Cuando uno lee la cuestión, por ejemplo, de las fosas, en realidad realmente no hay lógica ni racionalidad, porque ni eran criminales, eran gente levantada, nadie sabe ni siquiera su origen, ni de dónde fueron, ni el ADN ha estado perfectamente identificado. Entonces, pues se molesta mucho en tratar de criminalizar, pero en realidad individuos que nada tienen que ver con el crimen, que simplemente les tocó estar ahí en el momento en que alguien estaba para levantarlos, ¿no? Entonces creo que es una cuestión dramática en México, pero en Estados Unidos la cuestión, por ejemplo, con los negros, a mí me parece patética. Realmente las redadas, el hecho de que sea la mayor población en las cárceles, yo creo que hay esta humanidad superflua. Y cuando uno ve, por ejemplo, Siria, digo, no tiene uno la menor duda de que aquí hay una aplicación del concepto de humanidad superflua. Mosul, por ejemplo, o sea, los misiles directamente apuntando a las viviendas, o sea, ni siquiera agua va, ni un argumento, porque se supone que la manera en que estaban enfocando los objetivos para los misiles era que el Estado Islámico estaba en las azoteas, ¿no? Pero realmente se subía cuando estaba lleno de gente en las casas, ¿no? Entonces, esta cuestión me parece absolutamente patética, la humanidad superflua, eso es delicadísimo, ¿no? Entonces, bueno, había mucho que realmente es enormemente rico este análisis, pero a mí me gustaría mucho darle la oportunidad a nuestro público que pues lo que quiera preguntar tenemos que aprovechar a nuestro visitante con preguntas breves a lo mejor para que podamos participar todos, ¿sí? Muchas gracias. Rocío, muchas gracias por tu excelente comentario. Pasamos ahora la palabra a todas y todos ustedes. Les reiteramos, por favor, que hagan preguntas muy concretas. Si le parece al profesor, tomaríamos de 3 en 3 para que sea más ágil la posibilidad de responder. A ver, por favor, 1, 2, 3. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Zapata. Antes que todo, doctor Robinson, muchas gracias por su exposición. Soy un estudioso de estructura del capitalismo global. Me parece una alternativa distinta para analizar las cuestiones más que internacionales, globales, y en ese sentido, quería pedirle su opinión, ¿cómo podemos interpretar, bajo la teoría del capitalismo global,
la confrontación que vemos en medios de comunicación en prensa entre Rusia y Estados Unidos, más allá de una simple oposición entre estados? Gracias. Gracias. Bueno, gracias, Sandoval. Me parece un punto clave el del análisis que estás planteando y lo que estamos hablando del proyecto de plazo, de estas contradicciones de clase dentro de la misma fracción de clase transnacional en Estados Unidos, y que se muestra exactamente muy clara con Trump, que es miembro de esa clase, de esa fracción, y que muestra en su ascenso de qué lado está. Es decir, inmediatamente pide un presupuesto muy grande militar, pero también pide un presupuesto para que esto está muy vinculado, pues, por ejemplo, a la industria militar, pero también para la industria de la construcción, de la que él es miembro también, ¿no? El muro, 200.000 millones para las carreteras, la modernización de puentes, etcétera, etcétera, para la construcción de más cárceles privadas, y que muestra al mismo tiempo cómo aprovechar esa situación para ir en contra de otro sector de esa fracción, ¿no? Como decir, pues vamos a recuperar empleos, como la industria automotriz, que es parte de otra parte de esa fracción de esa burguesía nacionalizada, y que además es un símbolo dentro de la industria de Estados Unidos, ¿no? Hay que regresar los empleos de la industria automotriz de Estados Unidos, pero al mismo tiempo, pues con eso se enfrenta a esa fracción, ¿no? Entonces, los mismos misiles Tomahawk, pues Trump tiene acciones en Raytheon, ¿no? Entonces se muestra pues cómo esa acción es la acción de un empresario, ¿no? Un empresario transnacional, y que con un discurso político pues avanza. Yo creo que ahí esta contradicción entre esos dos sectores de esa fracción de la universidad es la que está metiendo mucho ruido, que va a ser clave para entenderla más y verla hacia dónde va. También dentro del mismo sector del complejo industrial militar, la protesta de los 200 generales por reducir el presupuesto en términos de política exterior, pues habla también de que no está tan homogéneo ese sector, y que habrá que ver también esa contradicción. Pero por ahí tendremos que avanzar más la discusión. Sí, bueno, muy interesante todas las exposiciones. Pero a mí me da la impresión, escuchándolos, que no hay nada nuevo bajo el sol, porque ya Carlos V dijo que sobre su imperio no se ponía el sol. Y creo que Estados Unidos ha seguido esa vieja tradición imperial. Ayer hablábamos de que la globalización era estructural el capitalismo, pero también hay otro aspecto que es estructural el capitalismo, que es el ejército industrial de reserva, que es un elemento fundamental para la acumulación capitalista y el abaratamiento de la mano de obra. Y por eso yo siempre me opuse a la teoría de la marginalidad, y también me cuestiono si hay realmente esa humanidad es superflua para el capitalismo. No, es estructural para el capitalismo. Para el capitalismo es estructural que haya una humanidad sobrante, ¿no? Entonces no es superflua. Creo que cumple un papel esencial de abaratamiento de la mano de obra. Y por otro lado, me sorprende que no se haya mencionado una sola vez a China, que es quizás nuestro próximo imperio a combatir, y que, bueno, supongo que tiene una gran preocupación Trump, porque por algo se está aliando con Rusia, ¿no? Que a su vez Rusia se alía con China, con Sudáfrica, con Brasil. Entonces la cosa está muy complicada. Y por último, pues ya Keynes, en una cita en la primera página de su teoría general, menciona que las armas son la mejor mercancía porque se autodestruyen. Y eso lo dice en una cita en la primera página de la teoría general. Entonces las armas son una mercancía esencial para el capitalismo, porque son las más rentables, y además luego se acuerdan ustedes de la guerra de Irak o cualquier guerra,
Lo que se combaten después los empresarios, las grandes empresas o los grandes imperios, no es tanto la guerra, sino la reconstrucción, que es el gran negocio del capitalismo después de las guerras. Muchas gracias. Pues gracias por los comentarios y también a las doctoras Silvia Núñez y Rocío Vargas. Me encantó que haya tocado ese punto de las universidades, porque primero somos nosotros, pero segundo, cualquier sistema juega un papel primordial, los intelectuales y las intelectuales. La pregunta es, ¿para quién estamos teorizando y analizando? Entonces, los grupos dominantes tienen sus intelectuales orgánicos. Para mí no existe producción intelectual que no es orgánica, simplemente orgánica para cuáles proyectos políticos, cuáles clases y grupos sociales. Y entonces el sistema busca justo de que no haya intelectuales orgánicos para proyectos alternativos desde abajo. Y en Estados Unidos, pero eso es más general también, en Estados Unidos en los años 60 y 70, había muchos intelectuales que identificaron con los movimientos de masa y con todos los movimientos de resistencia. Y entonces el sistema se reconfiguró y había mucha actividad para hacer esa separación entre los intelectuales en la universidad y los movimientos sociales. La otra cosa que está pasando, igual aquí en México, se está imponiendo un modelo norteamericano de la acelerada privatización de la educación, no solo superior, la educación secundaria, la educación primaria y la llamada escuela charter, no sé cómo se dice en español, la escuela charter. Pues la privatización. Y el objetivo aquí, porque me encantó que hayas mencionado la totalidad, porque el objetivo desde arriba es socavar la capacidad de pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico descansa sobre el concepto y la forma de pensar de la totalidad. Era Hegel que decía que la verdad está en la totalidad. Y Gramsci elaboró diciendo la totalidad es revolucionaria. Entonces, ahí estamos muy de acuerdo en pensar en esas cosas. En cuanto a la... pasamos primero a lo de Rusia y Estados Unidos. Y como tuvimos una discusión ayer también, y primero quiero decirle que es una farsa, el escándalo es una farsa en gran medida, porque Estados Unidos ha intervenido en los procesos, en los sistemas políticos y los procesos electorales de 100 y pico de países alrededor del mundo. Es rutinario para la política exterior norteamericana y ahora se arrechan porque hay una intromisión, su presunta intromisión en Estados Unidos. Pero ese no es el punto secundario. El punto principal es que no hay contradicción fundamental entre Rusia y Estados Unidos. Y es más bien que justo, bueno, hay contradicción porque todo es contradictorio, pero lo que quiero decir es que no es socialismo y capitalismo en ese sentido. Ni tampoco son imperios que están en competencia. Lo que pasa es que todo lo que es la acumulación militarizada que hemos analizado aquí y que juega un papel ahora tan primordial y esencial para el sistema, necesita un enemigo externo y necesita la justificación de conflictos. Y por razones de la Guerra Fría, teóricamente, hay que tener ese enemigo en Rusia. Y el grupo dominante de Estados Unidos está muy divididos en ese aspecto. Y entonces eso es una dinámica importante que está pasando. Pero también, enfocar el escándalo en el supuesto vínculo de Trump, de la campaña de Trump con Rusia, permite a los grupos dominantes, a los medios de comunicación, no enfocarse en el verdadero escándalo que es trumpismo, que es la identificación de la guerra contra los pobres, los despojos, los inmigrantes, el racismo, el fascismo, todo el neoliberalismo en esteroides, todo lo que he analizado. Y entonces en parte es farsa y en parte no es farsa porque es algo muy, muy serio, pero también representa, como había dicho, la profunda crisis de la élite y los gobernantes norteamericanos. O sea, una verdadera crisis a lo interno, al igual que en los años 30, pero si se agrava más esa crisis, las divisiones internas de los grupos dominantes, podría aparentarse como algo como la guerra civil en Estados Unidos. No estoy diciendo guerra civil, estoy diciendo nivel de crisis interna, de desunidad interna, de confusión interna.
quiero vincular, antes de pasar a Juan Manuel, vincular la cuestión de tradición imperial, China, etcétera, con un comentario de la doctora Vargas. El presupuesto militar norteamericano no es norteamericano. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el gasto de centenares de billones de dólares, de trillones de dólares en la última década y media, no es simplemente para echar a andar la economía norteamericana, sino la economía global. Nosotros analizamos, la última vez que yo me puse a analizar profundamente con recogida de datos y todo, era la guerra contra Irak, la invasión y ocupación de Irak. En aquel entonces analizamos que el gasto multibillonario en Irak se filtraba por todas las venas abiertas de economía globalizada a grupos capitalistas, élites y países alrededor del mundo. Por ejemplo, ¿quién suministraba los alimentos para esos 500,000 tropas norteamericanas que en algún momento estaban en Irak? Otros países, Pakistán, la India, la misma China. Pasaba, la contratista para alimentos. ¿De dónde venía el cemento para la reconstrucción? Después de la destrucción. De Cemex. Entonces, en resumidas cuentas, se puede analizar de que esos trillones, a fin, durante las décadas, después de varios años, son trillones de dólares, está echando leña a la fogata humeante que está por pagarse de la economía global y filtra por todas las arterias y todas las venas de la economía globalizada. Ahora, el problema es tener un marco analítico que yo llamo el marco de Estado-Nación y el marco del sistema interestado para analizar lo que está pasando ahora, porque muchas veces ponemos los lentes de un marco analítico y no vemos la totalidad y no vemos las conexiones y nos restringe lo que podemos ver. China y Estados Unidos tienen un déficit comercial. Trump no cansa en hablar no cansa en mencionar el déficit comercial, pero no son exportaciones de China a Estados Unidos, son exportaciones de capital transnacional del territorio chino al territorio de Estados Unidos, igual al déficit comercial que tiene Estados Unidos con México. Trump dice, queremos echar a bordo del Tratado de Comercio porque tenemos un gran déficit comercial con México, pero no es México. Y no existe México. México es pues, un territorio, es un pueblo, cultura, una historia, en parte mítica, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que lo que pasa del territorio mexicano al territorio norteamericano son exportaciones de capital transnacional. Y eso se sabe. Y entonces no se puede decir de que es déficit comercial, es algo como tensiones entre interestatales, así. Son desequilibrios que produce un sistema globalizado que todavía está organizado en Estado-Nación, Estado-Nación. Cuando Estados Unidos intervino en Irak, me decían mis críticos, pues ahí se asuma tu tesis de globalización, porque está el imperio y está tratando de competir con China, que quiere ese petróleo en Irak, con Francia, que quiere petróleo en Irak, con Rusia, que quiere petróleo en Irak, y Estados Unidos quiere petróleo para sí. Pero entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos ocupó Irak, y ustedes se acordarán de Brenner. Brenner era el gobernador norteamericano, y emitió 100 decretos, famosos 100 decretos en los primeros meses de la ocupación norteamericana. Decreto número uno, Irak está abierto al negocio, open to business, para cualquier persona de cualquier parte del mundo. ¿Y quién compró primeros pozos petroleros privatizados en Irak? La compañía estatal china. Y segundo, Total de Francia. Los dos países que a nivel político se opusieron a esa invasión. Entonces, ¿cómo analizamos el papel del Estado norteamericano con esa invasión y ocupación de Irak? Abrió a Irak para el capital transnacional. Y eso es lo que quiero decir con la tesis de que el Estado norteamericano sí es el Estado más poderoso en el mundo en esos términos. Genera contradicciones, genera tensiones, genera problemas. Sin embargo, el funcionamiento de ese aparato del Estado norteamericano es
adelantar, abrir espacio para el capital transnacional, venga de donde venga. Ahora otra cosa, cuando Estados Unidos tiene ese mismo déficit comercial y dice que quiere exportar más a China o más a México, también son capitales transnacionales en territorio norteamericano. O sea, los productos que van de Estados Unidos para México son de capitales de todas partes del mundo y están fusionados. Y cuando estudiamos profundamente ese problema, Lenin, para llegar a su tesis del imperialismo, se puso a estudiar los datos y después llegó al punto teórico. Y después nos quedamos con ese marco de Lenin cuando los datos han cambiado. Lenin diría, qué locura, no me presten atención porque yo estaba hablando de viraje del siglo XIX y del siglo XX. Ahora estamos en el siglo XXI. Entonces los datos que tenemos ahora indican de que los capitales se han fusionado de tal manera de que no se puede decir es un capital norteamericano, es el capital mexicano, es el capital chino. Eso no quiere decir que no hay tensiones y contradicciones, sino que hay que tener otro marco analítico para analizarlos. Slim, mencioné que Slim ya es uno de los 5. Y Slim tiene enormes propiedades en Estados Unidos. Y Slim beneficia del gasto militar norteamericano. Y Slim beneficia de que las exportaciones van de China a Estados Unidos y beneficia de que van de Estados Unidos a China, etcétera, etcétera. Entonces eso me lleva a, por último, y eso es, acordémonos que apenas lo que estamos haciendo aquí es muy reducidas cuentas, resumidas cuentas. Entonces son grandes debates, grandes análisis, necesitamos todo un día, o 2 días, o 3 días. Este punto del doctor Sandoval es muy importante y estoy muy de acuerdo. Y una de las fricciones ahora en Estados Unidos es entre lo que es el complejo militar, industrial, seguridad, contra lo que es la otra vanguardia de la acumulación transnacional, que es la informática, la tecnología de la informática y la tecnología digital. Y por eso que la oposición al trumpismo es tan feroz en Silicon Valley, Valle de Silicio, de San José y de esa zona. Entonces, en el absoluto, por eso decía que no hay unidad en la clase capitalista transnacional. Lo único que unifica a esa clase es que tienen interés en acumulación transnacional, en expandir lo que es la economía globalizada. Sin embargo, habiendo dicho eso, y no creo que estaría Juan Manuel en desacuerdo, el capital industrial, militar, etc., y el capital que está en la computadora, la alta tecnología, es capital transnacional, no es norteamericano, es transnacional cuando se estudia la estructura y la tenencia de esos capitales. Y de en medio, y en ambos lados, porque esa es otra dimensión que no hemos tenido tiempo de analizar, es la financiarización de la economía global. Entonces la finanza está en la industria, en el complejo militar industrial, la finanza está en la alta tecnología y la computadora y la informática, y la financiarización y la hegemonía, si hablamos de hegemonía, hablemos de hegemonía de capital financiero transnacional. Está por donde quiera. Entonces es un cuadro bien complejo. Y lo único que insistiría es que comencemos con el marco del capitalismo global para ir analizando todas las complejidades y conflictos dentro de ese cuadro. Y bueno, mucho más que decir, pero ahí le daré para otro ronda de preguntas. Vamos a tomar una segunda ronda de preguntas, pero yo quisiera que fuera una más la que me gustaría plantearle otra al profesor, y quizá brinque a una esfera diametralmente opuesta a la que hemos venido aquí planteando, que son variables meramente económicas. Pero ¿dónde está el vínculo en este escenario de complejidad entre la religión y la política? Religión y la política, porque ahí yo veo también que la exacerbación de las rivalidades religiosas está jugando un papel importante. Es el caso muy claro del Islam, cuando el Islam al interior también tiene pugnas complicadísimas, los chiitas contra los sunitas, pero lo veo también en la muy efectiva promoción que han hecho los estadounidenses en toda América Latina, en México no es la excepción, ¿verdad?, del cristianismo evangélico. Y no se me olvida, no se me podrá olvidar nunca, el papel que las iglesias evangélicas
han jugado precisamente para que Donald Trump llegara a la presidencia y estuvieran incluso presentes, ¿verdad?, en la ceremonia de toma de posesión. Entonces, para mí hay siempre más preguntas que respuestas, así que quiero aprovechar, doctor, que nos pudiera hablar un poco de esa circunstancia. Por favor. Soy Claudia Maya, del CISAN también. Usted habló acerca de políticas de redistribución o proyectos redistributivos. ¿A qué se está refiriendo particularmente? Si en verdad estos podrían tener un efecto atenuador en todo este panorama tan complejo que nos está planteando. Muchas gracias y gracias por su presentación. Por favor. Buenas tardes, gracias. Fernando Rojas, de Ciencia Política. ¿Qué papel juegan las asociaciones público-privadas, la crisis de legitimidad, la desaparición del Estado-Nación y la sobreacumulación por disposición, como usted lo maneja? Gracias por el comentario y gracias por su presentación. Buenas tardes, mi nombre es Ana Laura Segura, vengo del programa de Economía. Muchas gracias por la presentación, bastante buena, efectivamente, que nos puede hablar sobre la pluralidad. Me gustaría preguntar, usted habló sobre las contradicciones que hay en los grupos transnacionales capitalistas en Estados Unidos. ¿Cómo podríamos aprovechar esas fisuras desde abajo, ¿no? Desde el movimiento popular, desde abajo, ¿no? Otra pregunta es, si bien en México no se está aplicando el neofascismo siglo XXI, pero sí tenemos vicios, ¿no? O sea, de totalitarismo en México. Usted nos habla, no sé si nos puede abundar un poquito más sobre cómo piensa esta cuestión del totalitarismo en México. Se me olvidó decir, de hecho se acaba de levantar el señor que había dicho que armas son las mejores mercancías, y solo simplemente quería ratificar que justo, pues ese es mi análisis, exactamente. El proceso de destruir y reconstruir, destruir y reconstruir, destruir y reconstruir, justo es la acumulación militarizada, la acumulación por represión y por guerra. Entonces estaba muy de acuerdo, no sé si se levantó, si estaba pensando lo contrario. Estoy ratificando, bueno, nos estamos ratificando. La religión y la política, bueno, como sociólogo, lo primero que pienso es que cualquier institución social siempre va a estar tambaleada por las contradicciones internas. Entonces, la religión produce tanto el fundamentalismo islámico como el fundamentalismo cristiano, que usted tiene toda la razón, ha jugado un papel de suma importancia en el surgimiento del trumpismo, no solo el trumpismo, de la ultraderechización de la política norteamericana y todo lo que ha pasado en los últimos 15, 20 años o más, y en la contrarrevolución en Centroamérica, para hablar de ahí, y en América Latina en su conjunto. Pero al mismo tiempo, las instituciones religiosas han producido la teología de la liberación y tendencias libertadoras en Islam también. Pero sí, en definitivo, la tendencia esa es la fusión entre religión y estos proyectos, llámalo fascismo en Estados Unidos, llámalo fundamentalismo en el Medio Oriente, refleja el colapso del tejido social y la crisis social. Entonces, para mí es realmente la base de lo que estamos viendo ahí. Y es interesante de que la base de los fundamentalistas cristianos o evangélicos cristianos de Estados Unidos son de la clase obrera blanca en vías de movilidad hacia abajo y desestabilización. Entonces, tanto tienen como racismo como refugiarse en ese cristianismo fundamentalista. Los proyectos redistributivos, el gran interrogante es que si se puede dar ya a nivel de Estado-Nación, porque el análisis
de la globalización, y yo tengo que pensarlo más y estoy 100% de acuerdo, es que no se puede hacer nada Estado-nación porque el capital se fuga. Si comienza un proyecto de redistribución en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, y mira lo que pasó con Mitterrand. ¿Se acuerdan? Mitterrand dijo que vamos a mantener el Estado social y se fugó el capital francés transnacional de Francia. Entró en crisis la economía francesa y tuvo que revertir ese proyecto. Pero entonces el argumento de los que analizamos la globalización es que no se puede tener proyectos de redistribución a nivel nacional, tiene que ser transnacional. No estoy 100% de acuerdo, sí está esa tendencia, pero hay otros límites al mismo capital que no siempre puede escapar del Estado-nación. Habiendo dicho eso, lo que sí necesitamos es un proyecto transnacional de redistribución. Y es muy interesante ver que una fracción de la élite transnacional cada vez más reconoce que para salvar el capitalismo global de sí mismo necesita tener ese proyecto de redistribución a nivel global y están abogando por un keynesianismo transnacional. Y como ya habíamos entre nosotros colegas analizado, hay élites que hace 20 años eran todos neoliberales. Jeffrey Sachs, acuérdense de Jeffrey Sachs porque estaba aquí, pero sobre todo se fue a Bolivia. El primer problema de ajuste estructural neoliberal en Bolivia. De ahí se fue a Rusia, el problema de shock en Rusia. Ahora es keynesianismo transnacional que hay que redistribuir para abajo, etcétera, etcétera. Lo mismo con Stiglitz, todo el mundo ya quiere, la izquierda ya quiere a Stiglitz, pero Stiglitz comenzó como vicepresidente del Banco Mundial diseñando neoliberalismo. Y mira a Lawrence Summers. Acuérdense quién es Lawrence Summers. Bueno, es un criminal, pero poniendo por la parte criminal. Era el director del Consejo Económico de Clinton, de la profundización del neoliberalismo y después de Obama. Y ahora sale diciendo, no, necesitamos aumentar salario, fijar un salario mínimo transnacional, redistribuir problemas sociales transnacionales. La élite, él dice, no usa la palabra clase capitalista, pero dice, bueno, los empresarios, los ricos, ya tienen que deshacerse de una parte de riqueza y redistribuirla para abajo. Entonces eso abre la perspectiva de un proyecto multiclasista. La gran pregunta es, ¿bajo la hegemonía de cuál clase? Entonces, históricamente, ha sido un proyecto reformista bajo la hegemonía del ala reformista de los grupos dominantes. Ahora, yo abogaría por un proyecto multiclasista, pero bajo la hegemonía de las clases populares. Y estamos en un momento en que se está viendo eso, porque hay muchas élites que ya se prestan a reformas profundas. Y entonces, ¿bajo cuál programa? Y nosotros no tenemos un programa muy elaborado. Nosotros, querían decir nosotros de abajo. Sí, y yo sí me identifico como intelectual orgánico de las clases populares. Lo de la asociación público-privada es más retórica que cualquier otra cosa, porque simplemente quiere decir que el Estado va a privatizar y subsidiar la infraestructura y lo que todo es todavía público. Y entonces ahora Trump acaba de anunciar el programa de infraestructura en Estados Unidos. Los que se quedan confundidos siempre con discurso y esencia no han visto de que es un programa de masiva privatización de la infraestructura pública en Estados Unidos por medio de subsidios públicos y prestaciones públicas. Entonces, simplemente quiere decir que el Estado, en casos en que no se puede tener 100% privado, el Estado entra para ayudar a convertir en mercancía lo que no es mercancía, es el sector público. Se me oído, doctor, decir también lo de los ojos. Estoy 100% de acuerdo. Lo había mencionado, pero hay que tocar tantas cosas y no se puede. Finalmente, totalitarismo en México. Va junto a la cosa. ¿Cómo aprovechar esas fisuras? Y yo creo que entre más fuerza, acumulación de fuerzas populares hay, más el ala reformista de la élite se suma a un proyecto de transformación. Entonces, algunos dicen, no hagan reclamos tan radicales, movilizaciones enfrentamientos tan fuertes, porque la élite reformista se va a espantar y no nos va a apoyar así. Pero ese no es cómo va a funcionar la historia. La historia ha demostrado que entre más fuerte es el desafío al sistema, más
las élites reformistas se sumen a un proyecto que transforma, por lo menos en parte, el sistema. Pero decía de que México no es fascismo del siglo XXI, pero no por niveles de represión. Por niveles de represión sí ya es fascismo, ya es fascismo. Pero por cuestiones analíticas. Entonces el totalitarismo, o más bien el autoritarismo estatal, llegando casi a un totalitarismo estatal, es el control total del sistema político, la disposición de desplegar fuerzas militares y paramilitares y represivas para llevar a cabo masacres. O sea, el sistema de México es totalitarismo. Creo que se puede ya usar ese término. Y va vinculado, y concluyo con esto, con la cuestión de la población superflua. Otra vez se fue el compañero que había mencionado. Se movió. Hola, ¿cómo estás? ¿Habías escuchado la respuesta a la otra? Salí un poco al baño, perdón. Ok. ¿Dónde voy? Población superflua. Ah, sí. Población superflua. Correcto. La cosa, ok, pero hay dos cosas. Entre más población superflua, más presión para abajo sobre los que sí tienen empleo. Por un lado. Y también más presión para la precarización de la fuerza laboral, y eso es una tendencia universal global ahora. Cada vez más la clase obrera es una clase precarizada. Bueno. Pero el problema con la población superflua, visto desde arriba, es que tiene una rebelión real o potencial. Y entonces ahí se vuelve primordial la represión y el control social sobre la población superflua. Entonces se puede decir un arma de doble filo para el sistema. Por un lado, que bien, los que tienen empleo no pueden reclamar, siempre va a haber más mano de obra súper explotable, etc. Pero por otro lado, quiere decir que hay un ejército a punto de rebelión contra el sistema. Y esa es una contradicción. Pero no nos deberíamos sorprender de contradicciones, porque el gobierno de la totalidad está impulsada por contradicciones. Impregnada. Todo el sistema impregnado por contradicciones. Gracias, profesor Rocío. No sé si quieres cerrar con una última pregunta, una réplica a lo que comentó el doctor. Pues solamente invitarlo a que participe en este centro con alguna colaboración escrita. Con todo gusto. Ahí, ¿verdad? Con todo gusto. Bueno, lamentablemente tenemos que dar por concluida la sesión. El profesor, esta es su casa, regrese, no se vaya. Ha sido un privilegio para todos nosotros el haberle escuchado y tenerlo aquí. Pues quiero felicitarlo por su trayectoria. Yo creo que nos deja a muchos de los que fuimos educados en esta institución bajo un esquema marxista, nos refresca muchas cosas, pero al mismo tiempo nos alienta a continuar trabajando junto con los jóvenes.